En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 nos encontramos esa frase que tanto ha sido repetida, que tanto ha sido enseñada por parte de muchos y que es dicha por el apóstol Pablo: el aguijón en la carne. Lamentablemente esta es una frase más que se saca de su contexto y a la cual se le han inyectado cosas que nunca han sido escritas. Ese es el problema de cuando tratamos de interpretar algo sin entender lo que estamos leyendo, que al final acabamos imaginando e inyectamos cosas para que la gente se lo crea y eso hace que corra y corra como la pólvora y no hay quien lo detenga. En ningún momento, en ninguna parte y en ningún momento en la Biblia encontramos que a ese aguijón se le llama enfermedad. El aguijón de Pablo nunca fue una enfermedad. Esto es una frase sacada de su contexto y ha sido una frase mal entendida. Quizá esta cápsula va a durar un poquitito más, pero es necesario que lo tengamos claro porque aquí hay dos puntos importantes. Primero, repito, en ninguna parte de la Biblia se dice que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad. Segundo, nunca jamás fue enviada por Dios, porque Pablo lo llama un mensajero de Satanás. Un mensajero, recordemos que la palabra Satanás es enemigo. Por lo tanto, es un mensajero del enemigo. Entonces es necesario que entendamos estos dos puntos y que los podamos unir. Ese aguijón en la carne es un mensajero del enemigo. No tiene nada que ver con una enfermedad, no tiene nada que ver con un problema de salud que Pablo tenía, como tantas y tantas veces se ha dicho por imaginar o por inyectar cosas que no están en la Biblia. En Números, capítulo 33, versículo 55, Dios le da una advertencia al pueblo de Israel y le dice que si no se deshace de sus enemigos, ellos serán como aguijones para ellos. Esta advertencia se vuelve a repetir luego en Deuteronomio también. Fíjate qué interesante. Aquí estamos utilizando lo que en hermenéutica se denomina la ley de la primera mención. ¿Queremos saber qué era el aguijón de Pablo? Bueno, utilicemos la ley de la primera mención. La primera vez que aparece la palabra aguijón en la Biblia es en plural y se refiere a los enemigos de Israel. Interesante también que Pablo, cuando habla de aguijón, habla de un mensajero del enemigo. Por lo tanto, como estamos diciendo, esto no tiene nada que ver con una enfermedad. Entonces, Kenneth, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Eran los perseguidores de la iglesia. De la misma manera que Dios le da una advertencia al pueblo de Israel y les dice: oigan, si ustedes no sacan a estas personas, si no sacan a los enemigos de aquí, luego se van a convertir en un problema. Luego van a ser aguijones para ustedes. Es decir, hablamos de aguijones, hablamos de algo que va a ser molestoso, que va a ser doloroso, que va a ser perjudicial. Y Dios le da esta advertencia en más de una ocasión al pueblo de Israel y obviamente, por no hacer caso, vemos que ellos experimentan las consecuencias de esto. Ahora de repente nos encontramos a Pablo en Corintios en la segunda carta diciendo: hay un aguijón en mi carne que es un mensajero del enemigo. Por lo tanto, está hablando de aquellos que se dedicaban a perseguir a la iglesia. Recordemos que en la época en la que Pablo está escribiendo estas líneas, obviamente la iglesia está siendo perseguida. La iglesia fue perseguida prácticamente desde el principio hasta el año 313, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que Pablo escribe estas líneas, él está hablando de esos enemigos de la iglesia, de esos perseguidores de la iglesia que se dedicaban a poner trabas en el camino para que el evangelio no pudiese seguir avanzando y para que el evangelio no pudiese seguir siendo extendido. Así que, por favor, echemos abajo esta mentalidad de el aguijón es una enfermedad y por lo tanto muchos utilizan esto para decir: bueno, si estás enfermo, piensa que puede ser un aguijón en tu carne como le pasaba a Pablo. Pues no, la enfermedad no era el aguijón de la carne. El aguijón en la carne de Pablo eran los perseguidores de la iglesia. Interpretemos las escrituras de manera correcta, utilicemos las herramientas que se han puesto en nuestras manos, como la ley de la primera mención, para que le saquemos el jugo y el provecho a lo que estamos leyendo y estudiando. Si este vídeo ha sido de edificación, te invito a compartirlo para que otros puedan disfrutarlo también. Y si quieres, nos encontramos en la próxima cápsula donde hablaremos de un texto fuera de contexto. Un fuerte abrazo.